Hoy por hoy el Drago. Evaristo Quintana. Las 9:35 de la mañana estamos ya con nuestro invitado del día, Román Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Diputado, presidente de Nueva Canarias, con nosotros esta mañana para charlar algunos asuntos que marcan la actualidad de nuestra tierra, pero bueno, si antes hacer una mención al último tema que acabamos de tratar, una ley de cambio de aborto que quiere hacer el Gallardón. Hasta los populares internamente tienen problemas, todavía no lo ha sacado adelante, pero volver al año 85, retocar y eliminar una ley muy progresista que dejaba decidir a la mujer si quería o no, hasta las 14 semanas, la semana 14, decidir si quería o no interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Bien, esto ustedes han llevado al Parlamento, una proposición no de ley al Parlamento Canario en contra del proyecto de ley del Gallardón, ¿no? Sí. Digamos que no tiene sentido volver atrás en un asunto en el que habíamos avanzado y nos habíamos homologado a los países más desarrollados y más sólidamente que garantizan los derechos civiles con la ley actual, y es poco razonable la vuelta atrás, sospechosa vuelta atrás, que no ha sido demandada, que no hay un clamor popular, sino sencillamente es una respuesta a los sectores más conservadores del partido y del Partido Popular, quiero decir, y de la jerarquía eclesiástica. Hemos llevado una proposición no de ley de rechazo a esta modificación para el mantenimiento de la ley de plazo y se ha aprobado en el Parlamento con alguna enmienda. Ha votado en contra el Partido Popular, pero han votado a favor los socialistas y Coalición Canaria, y por lo menos la institución autonómica se ha posicionado de forma clara y ampliamente mayoritaria en favor de mantener la legislación actual. Cambio de asunto, hablamos del paro. Canarias es la única comunidad que en el mes de mayo ha tenido subida del desempleo, subida por tanto del número de parados en 538 personas, ha bajado en todo el estado en casi 100.000 personas, dice el presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, que tradicionalmente siempre ha sido así en el mes de mayo, que nosotros tenemos unos buenos datos en el segundo semestre del año, esa para salvar la situación del mal dato y justificarlo. ¿A usted le parece una razonable justificación la del presidente Rivero? Pues no nos parece razonable justificación, porque aunque un mes aisladamente no debe servir ni para llorar ni para reír, digamos, ni es todo positivo ni es todo negativo, esto hay que verlo con una cierta perspectiva, nosotros preferimos analizar los primeros 5 meses de este año, que es un tiempo prudencial y por lo menos mide tendencia. Y en estos 5 meses hemos perdido de afiliados a la Seguridad Social 16.010 personas. 16.000 personas que cotizaban a principios de año ya no cotizan. Se han perdido empleos netos, se destruye empleo en Canarias. Y se han aumentado 11.500 personas las listas de paro. Por lo tanto, estos son los datos incontrovertibles, indiscutibles, no son manipulables ni interpretables. Hay 16.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social en los 5 meses de este año y 11.500 personas más demandando empleo. Tampoco es discutible que tenemos el 35% de paro. Y menos discutible es aún que el 45% de nuestros parados no cobran nada, no tienen ninguna prestación. La tasa más alta de España. Los andaluces están en el 36%, los extremeños en el 30%. De manera que no solamente tenemos unas cifras de paro terribles, sino que la gente que está en paro, o el 45%, no recibe ninguna prestación. Por lo tanto, el presidente podrá cantar misa, pero la situación de crisis en Canarias es severa, no hemos tocado fondo, se sigue destruyendo empleo y las perspectivas de salida no son positivas a pesar de los cantos de sirena a los que él nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, en el discurso del acto institucional del Día de Canarias, día 30 de mayo, donde habla ya de recuperación, ¿y usted cree que es un canto de sirena? Yo creo que el presidente en el debate del Estado de Nacionalidad viene con la misma cantinela y lo ha dicho en el día 30 de mayo. El presidente trata de idear lo que él tiene en la cabeza y convertirlo en realidad, y esto no funciona así. Ha prometido en los últimos 5 años, yo creo que 600.000 puestos de trabajo. Cada 6 meses se saca un plan de la manga de 80.000 empleos y luego se queda en nada. La realidad incontrovertible es que en el tiempo de crisis, por cierto, coincide con la presidencia del señor Rivero, hemos perdido, le voy a decir, el número de desempleados, hemos perdido exactamente 162.735 empleos regulares en 5 años. 162.735. Ese es el balance del mercado de trabajo en los últimos 5 años. Destrucción masiva de empleo. Eso nos lleva a 300.000 desempleados en paro registrado y a casi 400.000 en la encuesta de población activa.
Y decimos no, dicen los datos que seguimos destruyendo empleo neto. Y no un mes, que pudiera no ser significado, sino hablamos, por ejemplo, de este año. El gobierno se une y se quiere unir, sí digo, al dato interanual, al 1,7 y no el 3 y pico de todo el Estado. Bueno, se agarran a esto como un clavo ardiendo, pero aquí insisto, suben menos, dice. Sí, pero partimos de una peor situación, de manera que lo importante no es tampoco un punto arriba, un punto abajo, lo importante es que tenemos el 35% de la población activa que quiere trabajar desempleada. Y lo importante, insisto, que de ese 35% de gente, de esas casi 300.000 personas de paro registrado, casi la mitad no cobran nada, que es el peor dato de toda España. Esto es lo que tenemos que encauzar. ¿Cómo se encauza esto? Sería la pregunta. Nosotros sostenemos que de forma inmediata ayudando a los que no tienen nada o poco tienen, ¿no? Y volvemos a reclamar un plan ambicioso, organizado, estructurado, pactado con ayuntamientos y cabildos, con recursos adicionales para ayudar a la gente que está en la pobreza o en peligro de exclusión. Dinero para que la gente pueda pagar el agua, la luz, la alimentación y tenga un techo. Eso es lo primero que hay que hacer, porque hay gente que lo ha perdido todo. Ese 45% de desempleados que no cobran nada tienen familias detrás y hay muchas familias que no tienen ningún ingreso. Por lo tanto, lo inmediato es un plan de verdad. Sin oportunismo, sin salir en la foto, ¿no? Una cosa bien hecha, bien estructurada, a medio y largo plazo, porque esto va a durar. Dicen que la están elaborando, estrategia contra la pobreza. Ya lo he leído, yo esperaré a ver los papeles. Yo creo que lo hacen tarde, a trompicones y tratando de vestir el santo. Esperemos que la cosa sea consistente, esté bien pactada y tenga recursos y esté pensada para el medio plazo. El otro día se lo decía al vicepresidente en el Parlamento. Los comedores en verano tienen este año 8.000 niños supuestos que tienen dificultades para la alimentación, según los cálculos de la Consejería. Ya le advertía al vicepresidente que el año que viene no serán 8, serán 14. Y el año siguiente, si sigue la crisis, pues serán 21. De manera que se prepare el gobierno a establecer una estrategia de ayuda a la gente que lo ha perdido todo o casi todo de medio plazo. No vale salir con un plan para zafarse del debate y tratar de quedar bien. Esto hay que hacerlo con perspectivas de futuro y con un gran pacto con todas las instituciones. Que esto esté en el primer nivel de la agenda política. Dicho eso, la verdadera solución estará en el crecimiento, en la recuperación de la demanda, en la generación de empleo. Y para eso hay que cambiar la política que ha dominado Europa, España y Canarias durante estos 5 años. La política de la austeridad, de los recortes, de la ausencia de crédito. Esta es la que nos hunde. Esta es la que hace que la gente no consuma. Con un 35% de paro y con salarios en caída libre, porque claro, no solamente es que tengamos más paro, sino que tenemos los peores salarios de España y además sabemos que se están empeorando, porque la situación de crisis, la reforma laboral ha dado un arma infalible a los empresarios para casi hacer lo que quieran en el ámbito de las relaciones laborales. Estas dos condiciones han hecho que el poder adquisitivo de las familias baje, y cuando hay poco poder adquisitivo no se consume, y si a eso se le añade el miedo al futuro, pues menos se consume. La demanda está hundida, la demanda interna. El consumo de bienes y de servicios está hundido y esto es lo que está haciendo que estos datos de paro sean cada vez peores. Dentro de esa estrategia contra la pobreza, el gobierno incluye una medida que es un programa que todavía se ve que no lo han ultimado del todo, porque hemos preguntado esta mañana al Servicio Canario de Empleo, por lo menos si dicen que va a ser un plan de empleo social que daría trabajo a una persona por familia que no tenga a nadie trabajando. Y en colaboración con los ayuntamientos, el gobierno pondría 1/3 y los ayuntamientos pondrían 2/3. ¿Qué te parece? La idea es buena, la práctica va a ser complicada. En Andalucía han puesto en marcha este programa, pero las perras las pone la comunidad autónoma. Las perras las pone la comunidad autónoma, el gobierno de Andalucía, que es lo que tocaba. Aquí el presidente anuncia esto, se enteran los alcaldes por el periódico y resulta que el presidente pone 1/3 y los alcaldes 2/3. Bueno, esto es como si le invito a comer y paga usted, ¿no? El planteamiento es, a nosotros nos parece bien un programa de empleo social, eso de coger cada familia que no tiene nadie trabajando y conseguir que alguien tenga un salario durante 6 meses, porque esto no son contratos indefinidos, serán entre 3 y 6 meses. Sí, la idea nos parece bien porque ayudará a paliar la situación de la familia. El problema es que las ideas
en abstracto pueden no servir si no están planificadas, si no están pactadas, si no están organizadas, si no están consensuadas. Y esto es una iniciativa del presidente en el debate del Estado de Nacionalidad y que ahora se le está dando forma a trompicones. Hay alcaldes que no pueden, porque además están sometidos a un plan de estabilidad que les obliga el interventor a unos márgenes de movimiento. La gente que ha puesto gente en la calle, por ejemplo, con los expedientes de regulación de empleo, no pueden destinar capítulo 1 a contratar a nadie por muy necesario que sea. De manera que ¿Pero no lo sabe el gobierno? El gobierno se está enterando de esto después de haber anunciado el plan de empleo social. El gobierno improvisa con esto. Ha improvisado con el tema de los comedores. En las dos cuestiones estamos de acuerdo. En las dos cuestiones creemos que la iniciativa está cargada de buena voluntad. Los comedores escolares. Y el plan de empleo social. Y más cosas que faltan. ¿Y la faltan. estrategia contra la pobreza? Sí, todo eso está. Pero hay las formas que se le da mal. Las formas y el dinero. Porque claro... Yo propongo y paga el otro. Claro, un plan de empleo de 30 millones donde los ayuntamientos que están muertos económicamente ponen 20 millones, pues poco razonable, ¿no? Estas cosas solo salen si hay un gran pacto, hay un gran acuerdo. Yo le he dicho al presidente que si tuviera en la agenda política esto al mismo nivel que la conectividad, que el petróleo o que el REF, porque esto tiene entidad para que esté en el primer nivel de la agenda política del presidente, tendría que hacer una cumbre con los 88 alcaldes y los 7 presidentes del Cabildo solo para esto, con un trabajo previo para que no acabe como el Rosario de la Aurora, ¿no? Es decir, necesitamos un encuentro institucional de alto nivel para generar compromisos adicionales, para trabajar de la mano, para no hacer partidismo con lo que es una necesidad indiscutible, una emergencia social, y es ayudar a las personas y a las familias que lo han perdido todo o casi todo. Esto no lo ha hecho. Y esto sería imprescindible. Parece difícil que llegue a esos acuerdos, hasta para el asunto de los comedores, ¿no? Con los sí, bueno, ha habido un lío. A mí me entristece muchísimo este tema. En el debate del Estado de Nacionalidad, cuando el presidente dijo estas cosas, le dije con claridad que lo único que me había gustado de su discurso era esto. Porque los cantos de sirena a la situación económica, los 3.700 millones de inversión, es todo un cuento. Han cogido los presupuestos del sexenio de Europa, 2014-2020, todo el dinero que viene, el 90% ya viene. Y dice, estos 2.300 millones y 1.400 que van a poner los empresarios son 3.700, un plan de empleo, yo no sé cuántos decenas de miles de trabajadores. Eso no se puede hacer así, esto no va a salir. Primero porque el dinero ya estaba. De manera, es como si yo le digo a usted, el presupuesto de la Comunidad Canaria en los próximos 7 años lo vamos a dedicar a luchar contra la crisis. 6 por 7, 6.000 millones por 7 años, vamos a dedicar 42.000 millones de euros a la lucha contra el paro. El pequeño problema es que esos 42.000 millones de euros son los mismos que ya gastamos en sanidad, en educación, en carreteras, en deporte, etcétera. Es un bluff. Un bluff. Así no se puede planear el futuro, así no cambian las cosas. Por eso el presidente se queda en evidencia, aunque las culpas son compartidas de lo que nos pasa, cuando anuncia de que vamos a salir primero que nadie y luego los datos le desmienten. Cierto es que la responsabilidad de la crisis no está solo residenciada en las autoridades locales. El gobierno español tiene muchísimo que decir para cambiar el ciclo económico y tiene mucho que decir la Comisión Europea, ese Consejo Europeo de final de mes. Esperemos que suponga algún cambio de tercio, porque la política de austeridad, la política de recorte, la ausencia de crédito es responsabilidad de la Comisión Europea, de la señora Merkel, de las instituciones europeas que han hecho una política equivocada que nos está hundiendo en la miseria, no solo a nosotros, no solo al Estado español. Italia, Portugal, Irlanda, Francia tiene dificultades, Polonia tiene dificultades, es decir, Alemania está en crecimiento cero. Es decir, estamos hablando de que la recesión se apodera no solo de los países del sur, sino de la Unión Monetaria y de la Unión Europea 27. Va a haber retroceso económico el año 13 en el conjunto de la Unión Europea porque la política que se lleva, que se ha impuesto y que han compartido la señora Merkel, el señor Rajoy y el señor Rivero es una política equivocada. Sí, porque a mí me gustaría hablar de las soluciones. Usted estaba hablando efectivamente de que hay que actuar en las situaciones de alarma, de emergencia social y por eso el plan contra la pobreza, que le pide al gobierno que lo haga con cabeza, con acuerdo. Y también el plan del empleo social, que está dentro de esta lucha contra la pobreza, igual que el asunto de los comedores escolares en verano. Pero, además de esto, ¿el gobierno canario, en su opinión, puede hacer algo más para que crezca la economía, aunque no vaya en esa línea el gobierno central? ¿Puede ser algo más? Algo más en el sentido, por ejemplo, de permitir
permitido en Gran Canaria los hoteles de 4 estrellas en la ley de renovación turística? Por ejemplo, es decir, el gobierno tiene que hacer con sus competencias, y tiene limitaciones, esto es evidente, política orientada hacia la crisis, orientada a salir de la crisis. Bueno, pues nosotros consideramos que además de una arbitrariedad, esta ley está hecha en despacho, sin conocer cómo se comporta la realidad, sin saber cómo evoluciona el mercado, entrando en contradicciones flagrantes, hacen una ley que en Gran Canaria no nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros somos firmes partidarios de los límites en el crecimiento. Somos los únicos que hemos defendido esta tesis. Porque los grupos del gobierno permiten crecimiento indefinido en hoteles de 5 estrellas. Si hubiera gente interesada, podrían ser 500 hoteles, porque no hay límite. Y por lo tanto eso consumiría muchísimo suelo. Por lo tanto es falso eso, del suelo y de la preocupación por el medio ambiente. Esto es falso. Y además permiten villas, que ocupan muchísimo suelo y generan poco empleo. Porque en un territorio acolmatado como este, con mucha gente, con mucha presión demográfica, las directrices apuntaban que había que crecer en vertical y no en horizontal, justamente para no ocupar suelo. Pues las villas se pueden hacer de forma sin límites en calidad ni en cantidad, de forma indefinida. De manera que si en Gran Canaria, en el suelo calificado, se pueden hacer 50.000 villas, se podrían hacer. De manera que es profundamente contradictorio que se pongan límites cualitativos al crecimiento hotelero y no se pongan límites cualitativos ni cuantitativos al crecimiento de villas. Es una ley arbitraria. En Gran Canaria tenemos una estructura de servicios que es la que es. Y necesitamos, en la franja alta en la que competimos, en los hoteles, necesitamos más hoteles de 4 estrellas. Pero no porque lo diga usted o yo. Lo dice la demanda, lo dice la oferta, lo dice el mercado. Oiga, ¿por qué usted no permite que con límites cuantitativos se crezca por la franja de servicios en las que somos deficitarios? Y no se ha hecho caso al pronunciamiento del Cabildo de Gran Canaria. Ha habido un voto de la diputada de coalición, única diputada de coalición canaria en Gran Canaria en contra de este apartado de la ley, que no permite los hoteles de 4 estrellas, pero sí ha habido un voto favorable de los 4 diputados del Partido Socialista Canario, ¿no? Bueno, han votado a favor. Lo que dijeron públicamente, al menos Emilio Mayoral, en un acto en el gabinete literario de los 4 grupos parlamentarios, es que él estaba de acuerdo en lo de las 4 estrellas para Gran Canaria. Pero votaron a favor. Pero votaron a favor, porque la disciplina de partido se impuso. Mire, yo estoy seguro que si los 15 diputados de Gran Canaria tuvieran la misma libertad que tiene el que les habla para votar, hubieran votado en contra de esta tesis. Lo hicimos 11 de 15. Los 8 del PP, una de Coalición Canaria y los 2 de Nueva Canaria. Votamos en contra de esta arbitrariedad porque no perjudicaba a nadie permitir aquí, porque tenemos esa necesidad, crecer con límites cuantitativos. Bueno, parece ser que hay intereses de mercado entre las islas que hace que en Tenerife la Cámara, la Confederación y la Patronal de Turismo defiendan esta ley. Aquí esos mismos están en contra, y nosotros también, y los socialistas de boquilla, luego a la hora de la verdad, votaron con el gobierno y el Partido Popular, la mayoría, Cámara, Confederación, Cabildo de manera mayoritaria, con la abstención de los socialistas. Hemos considerado que es contraproducente, que es negativo para el futuro del sector turístico de Gran Canaria, limitar el crecimiento en una franja de servicios como es el 4 estrellas, porque sabemos que somos deficitarios. ¿Y lo han hecho intencionadamente, creen ustedes, para molestar a la isla de Gran Canaria, para perjudicarla? Y desde luego, la conclusión no puede ser otra que esa, porque no han dado argumento. Es que, ¿cómo? No pueden dar el argumento de la ocupación del suelo, porque los de 5 estrellas, si se demandaran, ocuparían ese mismo suelo o más. No pueden dar ese argumento porque las villas no tienen límite. No perjudicaba a nadie, límite al crecimiento. Nosotros hablamos del 1% de las camas instaladas, de 4 estrellas en adelante, a decidir por los planes insulares. Antes no teníamos... ¿No le parece que hasta poca escandalera se ha formado después del rechazo en Gran Canaria, después del rechazo del gobierno? Poquísima, pero es que somos así en esta isla. Esto puede tener sus ventajas también. Es decir, reaccionamos tarde y poco en relación a este tema. Nosotros hemos predicado en el desierto. Nosotros venimos hablando de esto desde noviembre. Hemos presentado las enmiendas. Yo he escrito artículos sobre este menester en la prensa local. Hemos sacado una docena de notas de prensa. Después de cada reunión de la ponencia, nosotros decíamos las contradicciones de la ley. Y alcanza la bronca los últimos días, pero yo comprendo que los medios le dan más importancia a la discrepancia que a las propuestas rigurosas, pero bueno,
es lo que hay. Al final, el gobierno ha sacado adelante una ley que no solo tiene este defecto, tiene otro, no resuelve lo de la planta alegal, es una ley que no garantiza la renovación, como han dicho los propios empresarios, que no hay inversiones para el sector turístico, es una ley, en definitiva, hecha en los despachos, sin conocimiento de causa y hecha por política territorial. El Departamento de Turismo aquí no pintó nada. Le quita competencias ahora a los ayuntamientos y a los cabildos. Los cabildos insulares tienen competencias, tienen los planes insulares. ¿Le ha sorprendido la ley eléctrica? Le cambio el asunto, sí, porque hay un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, entre Paquita Luengo y José Manuel Soria, que no lo comparten tanto sus compañeras socialistas y han ido a enmendar con enmienda la totalidad de la ley, como también los de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Pero ese acuerdo a ustedes no les gusta, ¿un acuerdo gobierno canario y gobierno central? Bueno, primero no lo conocemos en sus términos, ¿no? Todo ha estado a medias tintas en los papeles. Es decir, no sabemos qué consiste. Nosotros lo que sí sabemos es que hay una ley presentada en las Cortes Generales que no había contado con esta comunidad como era obligado, que invadía competencias, que expropiaba Chira, Soria y Gorona del Viento y que dejaba en entredicho la capitalización o las inversiones del sector eléctrico. Por estas razones, mi compañero Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, había elaborado una enmienda a la totalidad a la que se sumó en el último minuto Coalición Canaria y el Partido Socialista ha hecho lo propio por su lado. Es evidente que los diputados de Canarias en las Cortes que tenían capacidad de presentar alternativas lo han hecho. Al parecer, en paralelo y en contradicción con ellos mismos, había una negociación que no sabemos en qué consiste. Dicen que se revisan la invasión de competencia, dicen que las inversiones se garantizan y dicen, y esto es muy importante, que no se van a producir las expropiaciones, sino que los titulares de Gorona del Viento y los titulares de Chira Soria tendrán la oportunidad de hacer esas obras, ¿no? Por lo tanto, veremos ahora las enmiendas a la totalidad cómo queda el tema, pero luego Nueva Canaria ha cumplido con su deber presentando una enmienda a la totalidad. Yo creo que provocamos que los demás hicieran lo propio y ahora lo importante es que la ley, si salga en las mejores condiciones. ¿También quieren ustedes provocar, Román Rodríguez, diputado y presidente de Nueva Canarias, en el Parlamento, que se reforme el sistema electoral canario? ¿Cuándo van a llevar la propuesta? Pues íbamos a hacerlo esta semana, lo haremos la próxima. Tenemos el texto elaborado, es un texto que no pretende todos los objetivos, lo que pretendemos es reducir los topes, porque sabemos que abrir la otra parte del debate, la redistribución de diputados, sería la disculpa perfecta para que nadie se comprometa, de forma que la ley va a presentar una de las fases de la necesaria reforma electoral. Bajar los topes al 5%, como en Cabildo, como en Ayuntamiento. De manera que en una circunscripción, Gran Canaria o El Hierro, quien tenga el 5% de los votos, si da, tenga un diputado. Eso sería mejorar el pluralismo, facilitar el acceso a gente que hoy no está representada y dar un paso de gigante en una reforma que solo tendrá una conclusión definitiva cuando los diputados se redistribuyan de una manera que correlacione mejor la población con los escaños. Pero si abrimos todo el debate, ya nos ocurrió en el año 2001, abrimos el debate sobre todo y aparecieron 17 propuestas. Imposible llegar al acuerdo. Pero bajar los topes no cuesta nada. No daña a nadie, no le quita nada a nadie, sencillamente mejora la democracia. Mejora 5% insular y también 5% canario. En toda Canarias. Desaparecería, carecería de sentido. Quien no fuera capaz de sacar el 5% el insular jamás llegaría a ninguna opción. Carecería de sentido el llamado tope canario. ¿Y usted sabe que le van a votar en contra? Nosotros sabemos que vamos a votar en contra, pero... ¿Que le van a votar en contra? Sí, pero... El PSOE y Coalición Canaria... Pero lo tienen difícil, porque es que no hay un solo argumento, es que ellos han prometido esto en sus campañas electorales, lo han dicho en el Parlamento, y le vamos a poner entre la espada y la pared, y le vamos a decir que cuál es la razón para que no se bajen los topes. Dice, no, es que tiene que ser en la reforma del Estatuto, al revés de lo que decían hace 3 años, por cierto. Pero en la reforma del Estatuto estoy de acuerdo que las circunscripciones, si las queremos cambiar, hay que cambiar el Estatuto. Pero ahora decimos, demos un paso, hagamos un gesto hacia la ciudadanía, de más democracia, bajemos los topes, que no cuesta nada, que no daña a nadie, que no quita nada a nadie, solo añade más participación, más pluralismo y más oportunidades para los que hoy no están representados. Negarse a esto es negarse a la democracia, negarse a la evidencia, y les pondremos entre la espada y la pared, porque la ventaja de estar en el Parlamento es que estas cosas las podemos hacer y les obligamos a votar en contra y que se retraten ante sus propias palabras, sus propios programas y sus propios compromisos. Nos quedan segundos, pero ¿va a ir a ver a Gran Canaria hoy, no? No,
Si lo ponen en la tele, lo veré en la Las tele. 8, en Teledeporte, sí, no van a dar. Lo veré en la tele, tengo una radio a las 8 menos cuarto, además, esta tarde más. Tenemos trabajo. Día de tensión también. Pero va a ser un partido bonito porque han hecho 2 partidazos, los vi en la tele, y perdieron por poco y no de manera muy limpia. ¿Las Palmas sube? Las Palmas tiene ahora una oportunidad. Si juega el playoff, y eso dependerá de lo que pase el próximo fin de semana, yo creo que este es un equipo que en una liguilla tiene oportunidad.